Productores ganaderos cada vez utilizan más ganado, raza Angus en sus hatos. Los productores ganaderos, en el país ganadero de Brasil, importan de Estados Unidos cada vez más genética y muchos de ellos se están inclinando por la raza Angus para criarla en raza pura o en cruce con razas como Nelore, implementando la técnica reproductiva de inseminación artificial con el firme objetivo de obtener ejemplares que produzcan carne con mayor calidad. El país de Brasil es el segundo país a nivel mundial con genética bovina estadounidense. Los productores ganaderos en Brasil demandan la técnica de IA, inseminación artificial y genética bovina de la mejor calidad, a tal punto que esta cantidad crece a 2 dígitos cada año. En Brasil, la genética bovina crece rápidamente. La genética de la raza bovina Angus toma la delantera. En el año 2020 se obtuvieron récords de uso de inseminación artificial en Brasil, así como importaciones de genética bovina. Con esto, se evidencia que los ganaderos tienen como visión mejorar los hatos tradicionales por medio de la técnica reproductiva de la IA, inseminación artificial, dejando por segundo lugar a la monta natural. Por estos motivos, se ha aumentado la demanda de semen de alta calidad. Es de recalcar que estos datos no fueron afectados por la pandemia. En Brasil, se avisora que la genética bovina Angus se duplique en los próximos 4 o 5 años. La participación de Estados Unidos en las exportaciones de carne de Brasil está creciendo luego de los récords de los últimos 2 años. ¿En qué zonas de Brasil crían ganado Angus? Es de recalcar que las condiciones climáticas de Brasil, como el calor excesivo y las garrapatas, dificultan la posibilidad de criar ganado Angus puro. Para poder producir carne en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, que se presenta un clima tropical muy cálido y húmedo, los productores ganaderos se decidieron por el ganado bovino Nelore, debido a que el Nelore es más resistente a estas condiciones comparado con el ganado europeo. En Brasil, en el extremo sur del estado de Río Grande do Sul y en las fronteras de Argentina y Uruguay, se puede criar el ganado Angus puro. Por esta razón, los productores ganaderos del resto del país, que quieren mejorar las características de la canal de sus ganados, llevan a cabo cruces con ganado Angus y Nelore a través de inseminación artificial. El país de Argentina proporciona semen Angus, pero los toros de la raza Angus argentinos son generalmente de un tamaño más pequeño comparado con los toros de la raza Angus estadounidenses, y los productores de ganado de engorde en Brasil prefieren toros de la raza Angus más grandes para llevar a cabo cruces con la raza bovina Nelore. El cruce industrial entre las razas Bos taurus y Bos indicus brinda bovinos con tolerancia al calor y las garrapatas propias de los trópicos. Al mismo tiempo mejora las características de la canal y la calidad de la carne en aspectos de marmoleado y terneza. En Brasil, aproximadamente el 98% del semen Angus importado es utilizado para realizar el cruzamiento industrial. La novilla resultado del cruce F1 se puede inseminar temprano, a los 14 meses, luego ser destetada, y la vaca madre cruzada F1 comercializada a los 30 meses. Este sistema es cada vez más popular en Brasil, ya que ofrece el mejor precio para los terneros destetados y para las vacas madre cruzadas F1. Argentina sobrepasa a Brasil en el consumo de carne bovina per cápita, con el fin de aumentar la demanda de carne de la raza Angus y proporcionar valor para los productores ganaderos. La Asociación Brasileña de Angus creó el sistema de certificación de carne Angus de Brasil. Actualmente se sacrifican 450.000 cabezas bajo el programa. Para calificar el ganado debe tener al menos un 50% de genética Angus. Esto difiere del programa Angus, certificado de Estados Unidos de Norteamérica, que se basa en el color y las características de la carcasa. La amplia variabilidad de color de pelaje en la descendencia del cruce Angus rojo por Nelore, el ganado bovino Angus negro, constituye más del 95% de todo el ganado Angus en Brasil. Los restaurantes demandan la terneza de la carne procedente de la raza Angus y sus cruces, así como otras razas europeas. El precio de la carne es un factor muy importante para la mayoría de los consumidores brasileños y por lo tanto la carne Nelore de bajo costo continúa liderando el mercado. Algo a recalcar es que algunos mercados asiáticos, como China, demandan una carne magra con poco o ningún marmoleo para platos tradicionales. Por lo tanto, a pesar del aumento del cruzamiento, la mayoría de las operaciones ganaderas en el norte y centro-oeste siguen criando ganado bovino Nelore. Sin embargo, esto está cambiando a medida que crece la demanda de bistecs de alta calidad en Brasil, así como en muchos
mercados asiáticos,